Un saludo a todos. Ya dejen de estarse peleando, están muy bravos el día de hoy. Pero sí, buenas Bueno, noches. rápidamente es una elección de Estado típica de los años 60. Esto yo creo que ya no está a discusión, ya lo comentaron muchas veces. Es un ensayo, en mi opinión, de lo que veremos en la presidencial, es decir, se van a robar la elección del 2024. Yo no sé todavía si López va a querer reelegirse o va a poner a uno de sus lacayos. Esa es mi duda. Lo demás, no tengo la menor duda, esto ya nos amputaron el derecho constitucional de tener elecciones limpias, creíbles, equitativas y demás. Esto ya no existe. La Constitución lo dice, pero los hechos lo desmienten. Esta elección que estamos viendo, esta revocación de mandato, viola por lo menos 4 artículos constitucionales, entre ellos el 41, el 45, el 134, viola la ley de revocación de mandato, viola la ley de instituciones de procedimientos electorales, viola, bueno, es una barbaridad de violaciones, pero además lo que quieren, en mi opinión, es que nos conformemos con que, y violo la ley, ¿y qué? Lo dijo el secretario de Hacienda, lo dijo el presidente, lo dijo el secretario de Gobernación. Entonces, a mí me parece que estamos viviendo a los ojos del mundo, no solamente a los ojos nuestros, la amputación de una de los derechos fundamentales, el derecho que además ha sido parte de la historia de elecciones creíbles, limpias, transparentes. Eso ya no existe, eso ha muerto, eso ya está fuera de la realidad. Y me parece a mí que es el preparativo, por lo menos yo así lo percibo, es el ensayo de este crimen que van a cometer no solamente este 10, sino en julio del 2024. Y por último, a mí me parece que muchos todavía se resisten a decir que este señor que está en Palacio es un dictador. Bueno, lo hemos visto ya actuar como un dictador, decidir como un dictador. Ayer a la Corte le prácticamente jala las orejas, mandó a una persona a la Corte para someter a los ministros porque traían la votación en contra el pasado lunes, entonces, o martes. Entonces, el tema ya es que, pues esto está perdido. Lo decían hace un rato, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es prepararnos ya para decirle adiós a esta democracia que probamos 20 y tantos años y que no va a volver por lo menos en un buen rato. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque López Obrador se la acabó y bueno, no hay oposición. Hace un rato comentaban, no hay un discurso, no hay, la verdad es que la oposición está inexistente, es incapaz de desarrollar una narrativa, de desarrollar una idea, ya no el discurso clásico que estamos viendo todos los días en las cámaras, en el Congreso, en algunos gobiernos estatales. No hay la capacidad de hablarle a las personas, de hablarle a la clase media, no hay la capacidad de decir qué México es el que nos quieren proponer como oposición, y aún así todavía se siguen peleando algunos pequeños cotos de poder. Entonces, a mí me parece que la tragedia es mayor, no es un asunto menor, y pues yo quisiera ver dónde están las instituciones de quienes hace muy poquito decían en este mismo lugar que pues no era una dictadura esto. Ahí lo dejo. Hola a todos amigos en la mesa quienes nos están viendo. Atypical, Carlos, como siempre, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Javier, Francisco, Pepe Newman, Arturo, muchas gracias también. Cada vez que Pepe llego, Rubinstein. No, bueno, pues ya no en un sé. ratito pues vamos al otro lado. Voy a llegar más tarde para que te quedes. Lo que nos dice Ricardo, a mí me parece que es efectivamente muy puntual y muy peligroso, pero también, primera pregunta, ¿quién se sorprende con la forma en la que están violando la ley constantemente estas personas? Y con eso quiero retomar un tuit que lanzó Mario Delgado hace semana y media, donde dice, ante la voluntad del pueblo, que nadie ni nada sobre la voluntad del pueblo, nadie ni nada sobre la voluntad del pueblo. Yo le puse la pregunta, ni la Constitución, y el silencio fue total. Se están yendo por el camino de que ante lo que diga el pueblo, entiéndase López Obrador, van a estar por encima de la Constitución. Por eso esto ya no me sorprende lo que me dice, lo que nos platica Ricardo. Pero aquí la pregunta es, ¿nos vamos a dejar?
No. Llegará el momento en el que el discurso en redes sociales, en estas plataformas, en los análisis, en las encuestas, tenga que dar un paso más adelante. Yo, la verdad, no quisiera ver un país enfrentado ya en acciones claras y concretas, pero ante la muerte de la democracia, la muerte de las libertades, llegará el momento en el que a lo mejor alguien con una cacerola se va a ir al Palacio Nacional a decir: yo voy a defender la democracia. Nos lo dice nuestro propio himno nacional. Ya está ocurriendo. Un soldado en cada hijo te dio. Tenemos que hacerlo. Va a llegar el momento si existe ese peligro. Por eso la importancia del fortalecimiento de las instituciones políticas para poder enfrentar en este año 2022 en los 6 estados. En 2023 la elección en el Estado de México y 2024 la elección presidencial. Tenemos 3 procesos electorales en donde o se fortalecen las instituciones políticas para poder poner gente que dé equilibrios a esto, o si efectivamente los ciudadanos vamos a tener que tomar otro tipo de decisiones, Javier. Sí, bueno, Javier y Pepe. Sí. Nada más quiero hacer un comentario, porque esto de veras que no se ha apuntado por ningún lado, y sí quiero compartirlo con ustedes, como abogado y además como parte del mundo de las telecomunicaciones desde hace muchos años en este país. Una manera que tiene el presidente es atacar al INE hasta acabar con él. Otra, desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como lo hizo. Otra, atacar al INAI, como lo sigue haciendo. Otra, intervenir en Banco de México, como lo acaban de hacer. Pero hay otra que tiene que ver con radio y televisión y, por lo tanto, con libertad de expresión, con derecho a la información. El Instituto Federal de Telecomunicaciones hoy está funcionando solamente con 4 de 7 de sus comisionados. Sí, los tiene atorados. Es decir, ¿y por qué? ¿Por qué nada más tiene 4 de 7? Eso es un debilitamiento de la institución. Es el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Porque quien tiene que presentar las ternas al Senado para el nombramiento de esos comisionados es el presidente de la República. Y simplemente no lo hace. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Se va venciendo el plazo de cada uno de estos comisionados, van para afuera y entonces se va reduciendo la mesa hasta que se quede la mesa vacía. Y no tenemos un mecanismo institucional ni constitucional para poder remediar esta situación. Entonces, fíjate nada más qué manera tan perversa de actuar, ¿no? Por omisión, por inanición, como decías hace un momento, dejo sin recursos al INE y luego lo culpo de que sea un fracaso la revocación de mandato. Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo dejo sin comisionados y entonces digo que no están controlando suficientemente la radio y la televisión. ¡Qué perversidad! Es una pinche perversidad, por Dios. ¡Qué perversidad! Para que vean nada más lo que están haciendo con el Estado mexicano. O sea, ya olvídense de la economía, la inseguridad y todo eso, que es gravísimo. Lo que están haciendo, como decía Paco, con la democracia, con las libertades, con las instituciones, con los contrapesos y con la división de poderes es absolutamente criminal.